¿Qué sucede si una clienta se le rompió su uña a la mitad? ¿Es recomendable aplicarle uña escultural o tip? Por supuesto que sí. Yo le sugiero aplicarle mejor uña escultural, ya que de esta manera vamos a sellar esta parte y ya no va a entrar el agua. Al sellar esta parte, cuando nosotros apliquemos la uña escultural, evitamos que a tu clienta se le forme hongo, ya que de lo contrario, muchas personas lo único que hacen es ponerse cinta microporo y otras terminan poniéndose hasta Durex. Si yo aplico la uña postiza de esta manera, abajo le va a quedar hueco a tu clienta y ahí es donde va a entrar la humedad. Al entrar la humedad es lo que hace que se forme el hongo. Entonces, es más recomendable aplicarle a tu clienta la uña escultural. ¿Por qué es recomendable aplicar la uña escultural cuando a la clienta se le ha roto la uña? Si nosotros colocamos el molde exactamente abajo de la uña, aplicamos el acrílico, estamos sellando y estamos evitando que entre la humedad, ya que la humedad es lo que hace que se forme el hongo. Entonces, es más recomendable aplicarle la uña escultural, ya que con el acrílico estamos sellando. Y al sellar ya no entra ninguna humedad. A tu clienta, por supuesto que ya no le va a doler. Lo único que va a sentir en el transcurso del día son pequeñas pulsaciones o pequeños piquetes, pero después de unas 2 o 3 horas esos piquetes van a desaparecer. Y de esta manera tu clienta le va a crecer la uña mucho más rápido y va a quedar protegida. Entonces, si a tu clienta se le llega a quebrar la uña, lo más recomendable es que tú le apliques uña escultural. No le vayas a aplicar el tip. Si tú le aplicas el tip, va a quedar un hueco abajo y ahí es donde va a entrar la humedad. Y es más probable que si tu clienta tú le aplicas el tip, entre la humedad y le vaya a crear hongo. Entonces yo te sugiero mejor que le apliques la uña escultural y de esta manera vas a evitar que a tu clienta le siga doliendo el dedo y le va a crecer más rápido la uña. Y obviamente no le va a crear ningún tipo de hongo. Bien, ya tenemos aquí colocada la forma. Voy a utilizar este acrílico, el cual contiene cola de sirena, ala de ángel. Voy a utilizar acrílico nude. ¿Qué monómero les recomiendo? Le puedo recomendar un monómero, el cual puede ser organic. Yo utilizo acrílico transparente Night Factory. Como verán, aquí yo estoy utilizando 2 marcas distintas. Voy a utilizar primer. El primer en esta marca sale muy bueno. Yo antes utilizaba en esta marca, pero el primer en esta marca no se los recomiendo, en realidad no sale bueno. Así que les recomiendo mejor este primer. ¿Para qué sirve el primer? El primer se aplica sobre la uña para que cuando ustedes apliquen el acrílico se adhiera correctamente y le dure mucho más a tu clienta. Bien, vamos a introducir el pincel solo la punta. Tomo un poco de acrílico, colocamos aquí, jalándolo hacia el centro, cubriendo, acostando el pincel sobre toda la superficie. Las voy a hacer hasta el número 4. Jalamos hacia el centro acostando el pincel. Listo, ya tenemos aquí la forma. ¿Ya vieron? Qué rápido. Bien, voy a retirarlo. Voy a colocar aquí el acrílico y aquí es donde vamos a utilizar el acrílico transparente. Introduzco el pincel. Tomamos un poco de acrílico transparente. Colocamos aquí. Primero en la unión, dando ligeros toques, solo ligeros toques.
acostando el pincel sobre toda la superficie. Vamos a tomar un poco más de producto, muy poquito, introducimos, colocamos aquí en el centro, doy ligeros toques, solo ligeros toques para cubrir. Introduzco el pincel, tomo un poco más de acrílico transparente, colocamos aquí. Solamente damos ligeros toques, solo ligeros toques. Listo. Voy a retirarlo. Y vamos a empezar por encapsular en la punta. Introduzco el pincel y voy a empezar por encapsular con el acrílico transparente en la punta. Damos solo ligeros toques, solo ligeros toques. Acostando el pincel sobre la superficie, evitando no salirnos. Coloco aquí en la unión, prácticamente trabajando con la punta del pincel, solo ligeros toques, acostándolo, sellando la punta y voy a ir tomando menos producto. Coloco aquí, prácticamente trabajando con la punta del pincel, dando ligeros toques, solo ligeros toques, toco y jalo hacia mí. ¿Ya vieron? Verifico lados y voy a colocar un poquito más. Colocamos aquí en el centro, siempre las perlas van a ser en el centro, dando ligeros toques, solo ligeros toques, jalando con suavidad, verificando lados, sellando punta y listo. ¿Ya vieron? Y así de fácil encapsulamos las uñas. Aquí ya secó el acrílico, voy a aplicarle 2 capas de este brillo. ¿Por qué aplicamos 2? Voy a aplicarle 2 capas de este brillo para que a la clienta le dure mucho más. Escurro de un solo lado. Las va a introducir a la lámpara por 2 minutos y aplicamos una segunda capa. Esto lo hacemos para que le dure mucho más el brillo. Lo que voy a hacer ahora es enjuagar mi pincel. El pincel lo estoy enjuagando en la acetona pura. Lo enjuago de esta manera. Sostengo mi vaso con una servilleta seco. Mi pincel se tiene que abrir. Ahí me está indicando que ya está totalmente limpio. Y sello nuevamente. Los pinceles que yo uso son de cerdas naturales. Solamente se pueden enjuagar en acetona pura. Yo utilizo un limador eléctrico. Les recomiendo este limador. Este limador sale muy bueno. Y la broca, ¿qué broca les voy a recomendar? Puede ser esta broca, la cual es de punto fino. Les recomiendo esta broca, la cual es muy fina. Hay diferentes tipos de broca. ¿Qué broca les recomiendo para su limador? Aquí tengo una broca de un punto grueso, esta otra es de cerámica y esta otra que ven ustedes aquí es de un punto más delgado. Esta se utiliza más que nada para retirar la cutícula, esta para hacer los retoques, al igual que esta de cerámica. Esta de cerámica se calienta menos, ya que esta no es metal.
pero esta la recomiendo mucho más cuando el retoque le vamos a retirar a la clienta los cristales. ¿A qué velocidad es recomendable utilizar su limador? Yo les recomiendo que lo utilicen en el número 2 y de ahí le pueden ir subiendo gradualmente.